Bueno, veamos esta propiedad que nos va a ser útil más adelante. Si x es positiva y la esperanza de x es 0, entonces la probabilidad de que x sea 0 es 1, o sea, x es constantemente 0. Bueno, veamos cómo se prueba esto. Lo que vamos a hacer es definir una sucesión de variables aleatorias discretas y que dependen de x. Entonces, la manera de hacerlo es la siguiente. Vamos a definir, acordémonos que x lo único que sabemos es que es positiva. Entonces vamos a tomar la variable y sub n, que cuando x sea más grande que 1 sobre n, la variable y sub n valga 1 sobre n, o sea que y sub n siempre va a ser más chica que x, si x es más grande que 1 sobre n, pero cuando, en otro caso, y sub n va a valer 0. Así que como x es siempre mayor o igual que 0, y sub n siempre va a ser más chica que x, lo que está escrito acá, y además y sub n va a ser es una variable aleatoria discreta, tomo solo dos valores, o 0 o 1 sobre n. Y cómo decide y sub n si va a valer 0 o va a valer 1 sobre n, va a mirar el valor de x en el omega donde la queremos especializar. Si x es más grande que 1 sobre n, va a valer 1 sobre n, y si no, va a valer 0. Entonces, como y sub n es discreta, lo que nosotros sabemos es calcular la esperanza. Vamos a comparar la esperanza de y sub n con la esperanza de x. Como tenemos esta relación entre las dos variables, y vimos recién un teorema de monotonía de la esperanza, vamos a explotar eso fuertemente. Como y sub n además es discreta, podemos calcular su esperanza, que va a ser cada valor por la probabilidad que lo tome. Como un valor es 1 sobre n, por la probabilidad de que y sub n valga 1 sobre n, e y sub n valdrá 1 sobre n si x es más grande que 1 sobre n. O sea que es 1 sobre n por la probabilidad de que x sea más grande que 1 sobre n, más 0 por la probabilidad de, no me importa porque es 0. Por monotonía, esta esperanza va a ser menor o igual que esta esperanza. Por hipótesis, esta esperanza vale 0. Entonces, fíjense lo que acabamos de encontrar, que la probabilidad de este evento, que debe ser mayor o igual que 0, es por otro lado menor o igual que 0. Así que ese evento no le queda otra que tener probabilidad 0. Pero esto para todos los naturales. Entonces, deduzcamos qué le pasa, nosotros, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar que x vale 0. Entonces lo que tendríamos que ver, tendríamos que descartar, es que x tome cualquier otro valor estrictamente positivo. ¿Cuál es la relación de estos conjuntos con el conjunto x mayor que 0? Bueno, la sucesión de estos eventos es una sucesión creciente, en el sentido de que cuando n tiende a infinito, este límite inferior del extremo de este evento es cada vez un número más pequeño. Entonces, ser mayor o igual que este número es una restricción cada vez más laxa, y lo que va a pasar es que esto, cuando n tienda a, bueno, cuando movamos n, esto es una sucesión creciente de eventos. Y que convergen, bueno, esto está mal, no converge a x mayor o igual que 0, converge a x mayor estricto que 0, en el sentido que la unión de todos los eventos, acá está bien escrito, la unión de todos estos eventos nos da x mayor que 0, mayor, no mayor o igual. Eso es lo que quiere decir que la sucesión creciente de eventos converge a este valor. Y sabemos por monotonía ahora de la probabilidad, no de la esperanza, sino de la probabilidad, que la probabilidad de esta unión nos va a dar el límite de estos eventos. Perdón, el límite de la probabilidad de estos eventos. Entonces la probabilidad de x mayor que 0 va a ser el límite de las probabilidades estas. Pero estas probabilidades todas valen 0. Así que este límite va a valer 0. Entonces descartamos los valores de x mayores que 0, no nos queda otra más que la probabilidad de que x valga 0 es 1.
Muy bien. Ahora vamos a ver el vínculo de la esperanza con la independencia. Entonces, en general no es cierto que si X e Y son dos variables aleatorias con esperanza finita, esto implique que la esperanza del producto también lo sea. Y el módulo para decir que las integrales o sumatorias tienen que ser del módulo tienen que ser finitas para que la esperanza exista. En particular, lo voy a mencionar ahora, pero nos vamos a meter con eso en la próxima clase, no en el próximo video, sino en la próxima clase. Si X es una variable con esperanza finita, no tiene por qué tener esperanza finita X al cuadrado. Entonces, en el caso en el que X e Y son además independientes, sí es cierto que si X e Y son variables aleatorias con esperanza finita, entonces el producto también, y vale la siguiente propiedad. Que la esperanza del producto me da el producto de las esperanzas. Y esta es como una propiedad que se deduce trivialmente de lo anterior, pero ya poner el corolario del lema me parecía que no iba, que si uno tiene cualquier transformación dada por una función boreliana de la X y otra transformación dada por otra función boreliana de la Y, estas son dos variables aleatorias. Si estas dos variables aleatorias tienen esperanzas finitas, o sea, si sus módulos tienen esperanzas finitas, entonces el producto también se va a factorizar. Ya vimos cuando vimos vectores aleatorios que si X e Y son independientes, G de X y H de Y también lo son, entonces es simplemente aplicar el resultado 1. Entonces, miremos el caso continuo, entonces lo que primero tenemos que hacer es aplicar el teorema para el módulo del producto y después lo aplicamos sin el módulo, digamos. Lo hacemos con el módulo del producto para probar que esta esperanza existe. Entonces, el teorema nos dice que si queremos calcular esta esperanza, la podemos escribir como una función g de xy, esto nos da la integral doble, que es la integral doble del producto, del módulo del producto, que se factoriza trivialmente en el producto de los módulos. Pero acá hicimos dos cosas, reemplazamos a la función g por el valor que toma, pero también a la densidad conjunta por el producto de las densidades. Entonces esta integral doble la podemos escribir como el producto de dos integrales unidimensionales y obtener así la esperanza del módulo de x por la esperanza del módulo de y. Como estas dos son finitas, esta cuenta es finita. Ahora podemos repetir todos estos pasos sacando las barras de módulo y vamos a obtener la prueba de la afirmación 1. Y lo que les dije de la parte 2 está acá. Este es el lema que vimos cuando vimos vectores aleatorios, que la independencia de las variables o vectores aleatorios se mantiene por transformaciones. Entonces G de H y H de Y van a ser, G de X, perdón, y H de Y van a ser independientes, y aplicando el resultado 1 tenemos el resultado que queremos. Muy bien, y esta es la última propiedad de esperanza que vamos a ver ahora. La clase que viene voy a contar algo que me parece muy interesante respecto de una tercera interpretación de la esperanza. O sea, no es que acá terminamos con la esperanza. Nosotros de la esperanza vimos dos interpretaciones intuitivas. Uno que es como el número al que se acerca. Esta es una interpretación intuitiva. Después vamos a ver el teorema que lo prueba, que se acerca de alguna manera el promedio de realizaciones independientes de nuestra variable aleatoria. También vimos que la esperanza representa el centro de masa de la densidad o de la función de probabilidad puntual de las variables aleatorias. La próxima clase vamos a ver una interpretación más de la esperanza.
este es el último resultado que da una relación entre la esperanza y la función de distribución. A mí este resultado me parece como muy lindo, porque la prueba es linda, pero no sé si es tan útil para resolver los ejercicios de la práctica. Que es la siguiente: si x tiene esperanza finita, se puede calcular su esperanza integrando la función de distribución de este modo. 1 menos f de x para los positivos y menos f de x para los negativos. Entonces, lo que tiene de linda es que se puede, bueno, esta es la parte que tiene una interpretación geométrica esta fórmula. Si x es positiva, la ecuación 3, bueno, nos dice que la función de distribución acumulada de x va a valer 0 para todos los negativos, así que esta parte no va a estar, y nos queda simplemente este primer miembro de la igualdad. Acá está dibujada una función de distribución, digamos que vale 0 y después crece de alguna manera y se vuelve asintótica hacia la recta horizontal dada por igual a 1. Y si uno mira esta esperanza nos dice que es el área comprendida, digamos, entre 1 y, bueno, el área que está acá pintada, entre la recta horizontal y el gráfico de la función a la derecha del eje Y, porque estamos mirando los valores positivos. Uno menos f de x sería la distancia, la cantidad que está desde acá a acá, digamos. Muy bien, veamos la prueba. Entonces la prueba es esta. La esperanza de x la vamos a hacer en el caso continuo. Primero, después en el discreto. En el caso continuo, esto es la integral de la densidad, que la podemos separar en la parte positiva y la parte negativa, o sea, cuando x es positivo y cuando x es negativo. Y acá está el truco, que a la x en los positivos la podemos pensar así, como el resultado de hacer la integral de 0 a x del diferencial de y. ¿Bien? Porque esto nos da... Es más fácil ver que esto nos da esto. Y en el caso de los negativos tenemos esta cuenta de acá. Esta integral nos va a dar menos x, con el menos de delante nos va a dar esta x. Pero ahora a estas dos integrales las tenemos escritas como integrales dobles. Entonces voy a llamar a esta integral la integral sobre la región A, roja, y esta la integral sobre la región B, azul. Y miremos cómo son estas regiones. Lo que vamos a hacer es cambiar el orden de integración. Vamos a cambiarla, si son de tipo 1 a tipo 2, creo que estas son de tipo 2 a tipo 1. Acá estamos integrando con x entre dos constantes, de 0 más infinito, y con y entre dos funciones de x. Entonces vamos a escribir en las dos integrales, hacemos lo mismo. Vamos a escribir estas regiones al revés, como x entre dos constantes e y entre dos funciones de x. Primero vamos a trabajar con esta región, la de los x positivos. Entonces, esta es la región. Si la teníamos escrita de este modo, teníamos los x positivos e y entre 0 y x. Les muestro acá. Los x positivos y los y entre 0 y x. La teníamos descrita de este modo. Esto da esta región que está pintada acá, x positivos e y entre 0 y x. Y para mirarla al revés, uno tiene que decir entre qué constante se mueve la y, que es, por supuesto, la y va a ser siempre positiva. Y ahora, fijado un valor de y, paramos acá en un valor de y, nos movemos a ver dónde tiene que estar el x. Y entonces el x está desde este valor hacia la derecha. Y este valor es justamente el valor de y que dejamos fijo. Entonces x va a tener que ser mayor que y menor que infinito. Tenemos que calcular entonces la integral sobre esta nueva descripción del mismo conjunto de A, que es la integral de 0 más infinito respecto de y respecto de x va a ser entre y más infinito respecto de x. Ahora,
¿Cuál es la integral de la función de densidad? Sabemos que la primitiva es la función de distribución acumulada. Bueno, esta más cualquier constante, pero como vamos a hacer una integral definida, nos da igual. Y la vamos a evaluar cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende, vale y. Cuando x tiende a más infinito vale 1 y cuando x vale y vale f de x. Recompusimos, reconstruimos el primero de los dos sumandos. Ahora vamos a volver a la cuenta anterior. Tenemos que hacer lo mismo con esta integral. Entonces, para hacer lo mismo con esta integral hay que recomponer esta región, dibujar y recomponer esa región B. Fíjense que esa región B la teníamos dada como los x negativos, e y entre 0 y x, eso nos da los x negativos son todos estos, este es el origen de coordenadas, y decir que y para cada valor de x fijo, decir que y se mueve entre x y 0, quiere decir que para cada x fijo lo que estoy teniendo es un valor de y cuyo límite superior es el 0 y cuyo límite inferior es la x, que es negativa. Eso es lo que teníamos en la página anterior, 2 páginas antes en realidad. La vamos a describir ahora fijando un valor de y, o sea, diciendo los i's entre constantes, y menor que 0, o si quieren y entre 0 y menos infinito. Y para cada valor de y fijo, lo que vamos a hacer es mirar cómo se determinan los valores de x. Entonces, si fijamos el valor de y acá, x lo que tiene que valer es menor que ese valor. Este punto nos daría x igual a y esta raya azul sería los x menores que y. Entonces escribimos la integral sobre d como la integral sobre esta región, de tipo 2, digamos, y entre menos infinito y 0, y x entre menos infinito e y, que son los límites que están escritos acá. Y ahora hacemos igual que antes, la primitiva de esta es la función de distribución acumulada, la evaluamos en x igual a y en x tendiendo a menos infinito, y en x igual a y nos da este valor, y en x tendiendo a menos infinito sabemos que vale 0, y finalmente nos queda la segunda de las expresiones que intervienen en la suma y recomponemos la esperanza como la queríamos escribir. ¿Qué pasa con el caso discreto? Vamos a hacer solamente la parte en la que x es positiva, porque la otra es análoga, y tengo un dibujito lindo de esta. Si x es discreta y su rango, digamos, lo podemos enumerar de manera creciente, de manera que el valor 0 es el primero y después vamos a ir enumerando de forma creciente. Vamos a hacer la demostración solo en este caso, no es que toda variable discreta, perdón, positiva satisfaga esto, lo vamos a hacer en este caso. Entonces, en este caso podemos escribir a la puntual como la diferencia entre dos valores de la función de distribución acumulada consecutivos. Como la puntual es lo que se agrega al valor de la acumulada que teníamos en el valor xy, es la diferencia entre estos dos. Entonces lo que nosotros vamos a poder hacer es calcular la esperanza de x. ¿Cómo? Me faltan los paréntesis, pero a veces algunos autores no le ponen paréntesis a estas cosas. Igual a mí me faltan, por nosotros sí les ponemos. Vamos a calcular así, en realidad la suma debería arrancar en 0, pero como x en 0 vale 0, no arranca, ¿está bien? No lo agregamos porque daría 0 el producto. Y vamos a reemplazar esta manera de escribir a la puntual. Ahora vamos a hacer la misma demostración que hicimos para el caso continuo, pero en su versión discreta. Si se acuerdan, la demostración del caso que teníamos del continuo consistía en escribir a esta x como la integral de 0 a x de 1 diferencial y. Entonces, esta versión discreta consiste en lo siguiente. Consiste en escribir no una integral, pero sí una sumatoria de una
de alguna manera una telescópica de la XY. O sea, cada observación, hacemos estos términos que se cancelan uno con el siguiente. Cuando sumamos, si escribimos estos, vamos a ir cancelando cada uno con el siguiente. Y por eso se rescata simplemente el último. Y el primero vale 0, digamos. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el orden de estas dos integrales, porque fíjense que esta suma de acá no depende de j. Entonces cambiamos el orden, lo mismo que hicimos en el caso discreto, cambiamos el orden de suma. Ahora, cuando cambiamos el orden de suma, lo que nosotros tenemos, que acá interpretamos como que j es más chico que i, acá lo interpretamos como que i es más grande que j. Es lo mismo que estamos haciendo en la integral doble. Todo el resto se mantiene igual. Estos son iguales, solo cambiamos el orden para pasar de acá a acá. Ahora, como estos términos de acá no dependen de i, los podemos sacar afuera de esta integral. Y nos va a quedar, de esta sumatoria, y nos va a quedar una sumatoria de cosas que son telescópicas. O sea, nos va a quedar a esta serie, hay que interpretarla como la suma desde i igual j y hasta más infinito de f de xy. No, ya puse el resultado, me olvidé de poner, no tuve el cuidado de poner el paso intermedio, de f de xy menos f en xy menos 1. Entonces nosotros este límite lo podemos interpretar como el límite de las sumas parciales. Fijarnos que entonces nos va a quedar el primer sumando y el último, y después tomar el límite cuando n tiende a infinito. Cuando uno hace esa cuenta, se obtiene lo que está acá. Y finalmente se recompone a la integral que queríamos probar, viendo que o sea, que esta integral en el caso discreto es una suma, por lo siguiente: esta función es escalonada, y entonces a esta suma la podemos separar en una serie, una suma de integrales entre xj y x, entre xj menos 1 y xj, o sea, escribí esto como la suma de las integrales entre xj y x, entre xj menos 1 y xj. Ahí esta función vale constante y es directamente el área de un rectángulo. Bueno, si 0 no está en el rango, hay una readaptación de la cuenta. Lo que me gusta de esta demostración, que se lo saqué, es este grafiquito que está acá, y lo saqué de las teóricas de Pablo Ferrari de la materia, el apunte que está subido y linkeado desde nuestra página, es pensar que hay dos maneras de expresar este área en el caso discreto. Vimos que este área es lo que estamos evaluando al cálculo de esperanza, entonces en un caso la vamos a pensar como la suma de estos rectángulos marrones que van apilándose hacia arriba. Si se fijan, estos rectángulos los podemos pensar como tienen la base, está dada por la diferencia, perdón, estos marrones tienen la base xy y la altura, la diferencia entre dos valores consecutivos de la función de distribución acumulada. La base es cada vez más grande, son rectángulos cada vez más grandes de base. Y en el otro caso, en la otra sumatoria, lo que tenemos son la base, son diferencias entre valores consecutivos, xj menos xj menos 1, multiplicados por todo el valor, o toda la diferencia de la constante 1 y el valor de la función de distribución acumulada. Bueno, esto concluye, digamos, la prueba que nos faltaba.
Para los próximos videos vamos a definir el espacio L2, la varianza y la covarianza.